Lo comentábamos al partir del programa, Matías, vamos a meternos en las semejanzas y en las diferencias entre el proceso pandémico en Israel y el proceso pandémico en Chile. Se ha comparado, ¿verdad?, la velocidad de vacunación de nuestro país con la de Israel. Efectivamente, Chile alcanzó en algún momento un ritmo muy acelerado y estuvo en el top 3 junto con Estados Unidos e Israel, o el Reino Unido e Israel, en varias oportunidades. Pero digamos que pasada la semana, las cosas han comenzado a mostrar diferencias, no solo por la cantidad de vacunados, sino también por las otras acciones, ¿verdad?, que son parte del control de la pandemia o de las estrategias sanitarias en torno al control de la pandemia, y que evidentemente van a mostrar en el tiempo resultados muy distintos. En el caso de Israel ya los están mostrando y lo están haciendo a favor, ¿verdad?, de una salida que está siendo beneficiosa para muchos. Acá en nuestro país todavía estamos entrampados, vamos probablemente con algún rezago, pero hemos hecho cosas distintas de las que se han hecho en ese país y vale la pena revisarlas para hacer las comparaciones justas y más correctas. Queremos analizar este tema con alguien que se metió en esa comparación. Me refiero a Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholzer. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Connie y Cristóbal? Muy bien, muy bien. Matías. Matías, perdón. No te preocupes, me dicen de tantos nombres que ya estoy acostumbrado. Cristóbal, estamos hablando de dos países que sufrieron una segunda ola más fuerte que la primera, ¿verdad? Y tú nos puedes dar incluso los números porque incluso en el caso israelí podríamos decir que hasta peor que el ataque de la segunda ola acá en Chile. El proceso de vacunación fue muy rápido al comienzo, pero también hubo diferencias importantes en cuanto al confinamiento, la movilidad, el cierre de frontera, las restricciones. Tiremos las cartas sobre la mesa y comparemos cuáles son las semejanzas y cuáles son las grandes diferencias. A ver, yo creo que ahí partamos por la semejanza. La vacunación partió muy rápido en ambos países. Las segunda olas, como tú bien dices, han sido más fuertes que las primeras. La segunda ola incluso de Israel fue muy cerca de la primera. Aquí hubo 4, 5 meses, 6 meses entre la primera y la segunda ola. Ahora, la primera ola, estoy hablando junio del 2020, y la segunda ola en marzo y abril, fines de marzo, principio de abril, ¿no es cierto? Y eso son algunas de las semejanzas. La diferencia importante es que Israel tuvo la visión o la estrategia de cerrar sus fronteras desde el principio. Nosotros en ese sentido lo hicimos muy, muy tarde, ya en la segunda ola, y eso nos afectó. Yo creo que el hecho de no haber cerrado las fronteras antes hizo una gran diferencia, sobre todo por las variantes del COVID, ¿no es cierto? Sobre todo la brasilera, que mucha gente está muy preocupada. Eso yo creo que nos perjudicó. Si hubiéramos cerrado las fronteras antes, habría sido quizás diferente la historia. Y lo segundo es que el proceso de vacunación de Israel partió mientras estaban en confinamiento. Ellos hicieron el confinamiento antes, y cuando empezó el proceso de vacunación ya se estaban viendo los primeros signos de caída de los contagiados producto del confinamiento. Entonces mucha gente asocia el aumento de vacunación con la caída de los contagiados, y uno mira un poco más los datos y lee lo que dicen los mismos israelitas, ¿no es cierto? Dicen que aquí el confinamiento ayudó un montón, y de hecho incluso el semanario del Economist, ¿no es cierto?, dice, ojo, que los contagiados se mueven más con los confinamientos y los vacunados tienen un efecto en los fallecidos. Y de hecho hoy día Israel reportó que no tenía, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo fallecidos. Nosotros no estamos ahí todavía. Esperemos que la vacunación siga su proceso importante, ojalá que se acelere, pero yo veo desafíos muy importantes hacia adelante en Chile que son diferentes a los israelitas. Aquí tenemos una composición de la sociedad que lo va a hacer más difícil en términos de nosotros hemos visto que los inmigrantes en general se están vacunando menos. Yo veo ahí poca preocupación de la autoridad pública, y eso explica por qué Estación Central es más chico, Santiago es más chico. Y después hay otros factores que incluso hoy día el Mercurio decía, hay 1 millón de personas que ya se irían vacunados que no se están vacunando. Y eso en Israel no quizás esté pasando ahora, pero no había pasado hasta este momento, en el fondo. Y lo segundo, la otra gran diferencia... Hubo incentivos en Israel para la vacunación, ojo, cortito, sí, entre otras cosas, sí, digamos, entre las muchas cosas que tú estás nombrando que se hicieron, también hubo incentivos. Correcto, eso también es verdad. Y la otra gran diferencia es que en Israel no cerraron los colegios tan fuertemente como acá. Entonces hubo una entrada y salida, algunas zonas cerraron más que otras, pero hoy día, por ejemplo, los colegios están
están funcionando en algunas zonas más presenciales que en otras, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros en Chile hemos sido más drásticos en ese sentido con los beneficios y los costos que eso acarrea. Por un lado el costo, el beneficio, ¿no es cierto?, que ojalá se controle más rápido, pero después el costo en términos de el impacto en los niños y su formación educacional. También marcando una más de las diferencias, Cristóbal Oneus, está lo que se hizo en materia de trazabilidad, ¿verdad? Ellos usaron aplicaciones de celulares para monitorear y trazar. Claro, ellos desde el principio están muy metidos en la trazabilidad. De hecho, nosotros hemos estado mirando incluso la aplicación que tú mencionas que hacen para trazabilidad, la están usando para ahora tener modelos para predecir quién se va a contagiar, con qué, incluso con la vacuna. Entonces eso los ha llevado a ser más agresivos en la estrategia de contener el virus, y eso yo creo que es algo que aquí falta de manera importante, porque yo creo que de aquí a que los números bajen va a pasar mucho tiempo, y la trazabilidad puede ser un mecanismo más eficiente que tener a toda la población confinada con los costos económicos que eso implica. Cristóbal, justamente hablemos ahora de las diferencias de las características de las cuarentenas. Lo hemos dicho, la cuarentena en Israel fue bastante más estricta que la que estamos aplicando acá en Chile, aunque muchas veces eso también tiene que ver con también las características de la población. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden hacer en ese aspecto en específico? Claro, ellos hicieron distintas cuarentenas. Yo creo que la aplicación y el confinamiento fue más estricto, como tú bien dices. Hubo un momento en que cerraron solamente los negocios, después cerraron los colegios, después se podía ir a los colegios, pero no a los negocios, después lo abrieron nuevamente y fueron experimentando con eso. Ahora último han tenido un confinamiento más cerrado, al menos en enero y febrero, antes del proceso de vacunación. Pero la impresión que me da a mí es que la otra gran característica, la diferencia, que es difícil medir en los datos, es que en Chile me da la sensación que hay una población muy grande que vive en lugares muy ajustados, que tiene un hacinamiento mayor que en Israel. Entonces, incluso si yo le paso una buena cantidad de plata para que sobreviva, no puede permanecer días encerrado en un departamento o en una casa de 50 metros cuadrados. Me da la sensación que esos números en Israel son un poco más grandes y permitieron sostener la cuarentena de manera más fuerte que acá, que aquí incluso en zonas muy periféricas o en el centro de Santiago, que viven mucha gente en un espacio reducido, estar encerrado todo el día es muy, muy difícil. No es un problema solo de recursos, sino también de condiciones de vida. Ahora, Cristóbal, ahí también hay un efecto de cierta manera paradójico, ¿no? Porque justamente con los problemas que tenemos acá para hacer una cuarentena más estricta, implica que la cuarentena se demora más tiempo en mostrar una baja de datos. En cambio, en países como Israel, la cuarentena puede ser más corta y producir efectos más concretos, más rápido, justamente porque se respeta más. Exactamente. Aquí lo que han mostrado los datos de movilidad, ¿no es cierto?, de teléfonos celulares, que han mostrado incluso los investigadores del ISI, que hemos trabajado con ellos, es que justamente la movilidad cayó más en las comunas más ricas que en las comunas más pobres, porque la gente de las comunas más pobres, entre otras cosas, tiene que salir a trabajar o no puede aguantar, y por lo tanto, como tú bien dices, el respeto a la cuarentena no es tan fuerte como en Israel. Y yo creo que es una cosa cultural que todo el mundo lo entiende, pero no sabe bien cómo enfrentarlo. Yo echo de menos una campaña más masiva de todo el mundo. Yo creo que la Connie lo ha mencionado varias veces en el programa antes, de la importancia de qué significa quedarse encerrado. Que esto es algo para el bien de todos. Yo entiendo que en una sociedad tan individualista como la chilena eso es difícil, pero aquí yo siento que falta una campaña más transversal que diga cuáles son los beneficios de quedarse encerrado. Cristóbal, ¿te hace algún sentido el debate que se está armando respecto de cambiar un poquitito los componentes del plan paso a paso, de rediseñar las fases del plan paso a paso, pensando en que, tú lo mencionabas, nosotros lo hemos hablado durante la semana con otros expertos también, ¿verdad? La movilidad no ha funcionado, las comunas donde está siendo efectiva la cuarentena son las obvias, ¿verdad? Aquellas donde la gente, como tú decías, en el sector oriente se puede quedar en su casa porque tiene patio, tiene jardín, tiene metros cuadrados y una larga lista de otras cosas más, están los temas de ingresos asociados también, pero esto puede ser multifactorial, obviamente, pero es un hecho que llevamos un mes en cuarentena en la región metropolitana, 3 meses llevan en cuarentena varias comunas del sur del país y los números no están teniendo el impacto que se supone que pretenden lograr. Sí, yo creo que como dice el buen chileno, la gente está chata un poco de estar encerrado. Yo creo que hace sentido, si uno va a cambiar la estrategia al paso a paso, tiene que
hacer la trazabilidad más en serio. Si no, esta cuestión sí que se va a explotar. Es decir, yo creo que hace sentido quizás abrir un poco más las comunas, que la gente se pueda salir, pero eso implica que la gente ayude a reportar su estado de salud y si tiene síntomas se pueda ir a testear gratis al consultorio más cercano. Nosotros hemos hecho una aplicación, Cuidémonos, ¿no es cierto?, que se puede descargar, sí, que hemos trabajado con colegios, con empresas y tenemos un montón de experiencia de eso y no somos los únicos, ¿no es cierto? Pero yo creo que esas tecnologías hoy día están disponibles en Chile, existe el capital humano para hacerlo. Nosotros no entendemos mucho la reticencia del Ministerio de Salud y Educación a hacer esto de forma masiva. Aquí los datos están protegidos, nadie sabe dónde las personas se están moviendo. Lo único que se les pide es que den sus síntomas que sienten y son totalmente anónimos. Yo creo que si el gobierno va a levantar y cambiar la estrategia, tiene que tomarse la trazabilidad en serio. Y nuestra experiencia y lo que vemos en otras empresas, las mineras han hecho mucho de esto también, es que existe el capital humano y la tecnología para hacerlo. Entonces yo creo que en este momento solo falta voluntad de las autoridades. Estamos conversando con Cristóbal Uneos, director de Data Science de Anholster. Cristóbal, en ese mismo sentido, y hablando de los datos que tenemos hoy en día, el debate sobre la región metropolitana aparece cada vez que la región está en una suerte de mismo estado, ¿no? En este caso, el mismo estado de confinamiento, en su minuto el mismo estado de transición, mismo confinamiento también a mediados del año, que es si es que sirve empezar a modificar la región o el estado del confinamiento de la región por sectores en vez de la región completa, entendiendo la movilidad que tiene la región, el nivel de población que tiene, y claramente no hemos llegado todavía a un consenso, pero en la semana pasada hablábamos también con un experto en datos acá en que hay de nuevo y nos decía que las comunas que entraron a cuarentena a mediados de marzo en la región metropolitana, cuando eran todavía la minoría, al fin y al cabo presentan una suerte de cuarentena que es un tiempo perdido, porque sus cifras no van a bajar hasta que las comunas que estén alrededor también se confinen. En ese sentido, ¿sería mejor implementar una política homogénea en toda la región metropolitana o también hay que hacerse cargo de la realidad territorial de cada una de las comunas? Lo que pasa es que, como tú bien dices, Matías, justamente lo que los datos han mostrado, sobre todo los de movilidad, es que la gente se mueve. Entonces, cuando partió el gobierno con las cuarentenas dinámicas el 2020 y una comuna sí y otra no, lo que mostraba es que la gente se movía de comuna a comuna y por lo tanto una comuna por sí sola no sirve. Y hay que ser un grupo grande de comunas. Y los datos de la región metropolitana muestran que es muy difícil. Por ejemplo, muchos dicen, no, las comunas más ricas, Santiago, que ya no tienen problema, que se levante la cuarentena. Pero mucha gente va a trabajar allá. Entonces, si tú levantas la cuarentena, se va a volver a mover el virus hacia esa zona. Entonces, tiene que ser con una política integral de la región metropolitana, dado que la gente viaja mucho porque no vive donde trabaja. Si toda la gente trabajara al frente donde vive, esto se podría hacer, pero dado los niveles donde vive la gente y trabaja, yo creo que esto es súper difícil hacerlo por zonas aisladas, porque la gente de Maipú termina trabajando en Vitacura, la gente de Vitacura va a Santiago, etcétera. Podría servir para los colegios, ¿no es cierto?, donde la movilidad es un poquito menor, pero aquí volvemos al tema. Hacer esto solo no se puede hacer si no te tomas en serio la trazabilidad y haces una campaña fuerte, que el que tiene síntomas se vaya a testear. Si sale positivo, se guarda en la casa y el que sale negativo puede seguir trabajando. Eso es mucho más eficiente, es mucho más barato que la estrategia que tenemos hoy día. Pero eso implica un compromiso por parte de la ciudadanía de, si tiene síntomas, testearse, que los test estén disponibles y que sea gratis. El tema de la privacidad de los datos está absolutamente superado, Cristóbal. Te pregunto para ir terminando, porque es lo que va dando vueltas siempre cuando se habla del uso de aplicaciones. Es que el tema de la privacidad de datos, hay soluciones tecnológicas que funcionan, que permiten encriptar los datos, que el código lo tenga solamente una persona. Yo creo que ese no es un tema, yo creo que más que nada es una excusa para no seguir en esta línea, porque hay soluciones para el tema de la privacidad de los datos. Un montón de países lo han resuelto y por lo tanto no veo por qué nosotros no podamos resolverlo también. Bien, pues y la persona, la persona se puede negar a participar porque está preocupada y habrá que respetar ese hecho, pero si la gran mayoría participa, no veo problema. Cristóbal Uneos, director de Data Science de Anholster, muchísimas gracias por la conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Chao. Chao.